En el corazón del siglo XXI, cuando todo es ruido, velocidad y ansiedad de ser visto, tú te encuentras frente al espejo de la integridad, preguntándote si la confianza que muestras es un disfraz o una fortaleza real. El hombre moderno vive rodeado de expectativas, atrapado entre los relámpagos de las redes sociales y el teatro interminable de apariencias. Cada emoción compartida, cada movimiento expuesto al escrutinio, cada reacción convertida en espectáculo. Sin embargo, en medio de esa tempestad existe un arte silencioso y casi olvidado, una virtud profunda que no se anuncia con gritos ni gestos exagerados, sino que se siente como una roca inamovible bajo los pies. La serenidad imperturbable, la no urgencia auténtica, la nonchalance. No es apatía, no es indiferencia vacía, es la presencia de quien ha atravesado el desierto de la inseguridad, quien ha conocido el dolor de las derrotas íntimas y ha aprendido a escuchar la voz interior cuando todo afuera demanda reacción. Ser verdaderamente nonchalant es habitar la fortaleza del propio espíritu, portar la espada de la decisión sin necesidad de desenvainarla ante cada amenaza, vestirse con el manto de la compostura aun cuando el mundo arda en provocaciones. Es sostener el trono del respeto propio. No porque nadie más lo confirme, sino porque lo has conquistado en las horas silenciosas donde enfrentaste tu sombra y tu duda. Machiavelli lo intuía. El poder más puro no es el que se ostenta, sino el que se sugiere. Proyectar fuerza sin agresión, mantener la calma cuando otros intentan sacudir tu centro, establecer límites con firmeza callada. Estos son los signos del hombre que domina no a los demás, sino primero a sí mismo. El mundo intenta descifrarte. Busca grietas en tu armadura. Examina tus gestos en busca de necesidad o vulnerabilidad, pero no encuentra más que el reflejo sereno de alguien que no mendiga nada. Porque lo que no necesita ser validado se vuelve imposible de manipular. Y lo que no pide termina por atraer. En esa danza invisible, tu silencio se vuelve un abismo donde los demás proyectan sus dudas. No llenas el aire con palabras innecesarias, permites que la incertidumbre trabaje a tu favor. Dejas que otros adivinen tus intenciones, que su propia inquietud revele sus cartas mientras las tuyas permanecen guardadas. Es un juego antiguo, casi instintivo. La montaña no se mueve por el viento y por eso mismo impone respeto. Tu desapego es solo apariencia. Dentro de ti arde la vida, pero has aprendido a no ofrecerla al azar, a canalizarla solo cuando lo crees necesario. Ahí reside la diferencia entre quien actúa por impulso y quien lo hace por propósito. Pero este dominio no es innato, es el resultado de innumerables batallas internas. Has enfrentado el eco de tus propios miedos, el vértigo de no saber si eres suficiente, el dolor de querer ser aceptado y la frustración de no lograrlo. Has caído en la trampa de fingir, de buscar admiración vacía, de confundir visibilidad con verdadera influencia. Y sin embargo, tras cada caída, has regresado a la fortaleza de tu ser, más sabio, más sereno, aprendiendo que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en no ser controlado ni por tus propias emociones. En 2025, cuando las apariencias son la moneda de cambio y la presión de destacar es constante, eliges la rareza de la autenticidad. No reacciones, observa. No persigas, atrae. No busques demostrar, encarna. Dejas que tu calma dicte el clima emocional de las situaciones y cuando por fin decides actuar, todos notan el peso de tu presencia. Tu trono no es de oro ni de aplausos. Es el asiento firme de quien ha hecho las paces con su sombra y ha transformado la duda en voluntad. Así, la nonchalance verdadera no es esconderse tras una máscara de indiferencia, sino caminar con la certeza de quien ya no necesita fingir nada.
Es la montaña que, al no moverse, transforma el paisaje a su alrededor. Invitas a otros a buscar lo mismo. Un despertar donde el dominio propio es la mayor conquista, donde la serenidad es tu espada, y el respeto nace no del temor que infundes, sino de la autenticidad que irradias. No puedes arrodillarte ante el mundo suplicando respeto y esperar que éste, de pronto, te lo entregue. No puedes mendigar atención y al mismo tiempo sostener tu dignidad. El hombre verdaderamente seguro, aquel que ha conquistado el arte del dominio propio, se mueve con la elegancia de quien parece preocuparse menos, aunque por dentro su fuego sea intenso y profundo. Ha comprendido que la emoción es una moneda rara, y solo la ofrece con la precisión de un alquimista que conoce el valor de cada gota de su esencia. La sociedad respeta aquello que no logra descifrar por completo, lo que no puede anticipar ni someter. La presencia serena y enigmática del hombre que encarna la fortaleza callada. En medio del bullicio y las exigencias de 2025, él es la fortaleza inexpugnable en un mundo de muros de cartón, la sombra en una sala llena de ruido, el guardián del misterio. Mientras los demás luchan por ser vistos y oídos, él se convierte en el centro invisible alrededor del cual gira la atención. Habla poco, pero sus palabras, tejidas en la tela de la calma y la determinación, resuenan más allá del instante. Quien domina el arte del desapego aparente sabe que la verdadera influencia no se grita, se irradia. Si este retrato desafía la imagen de confianza que habías perseguido, mira en el espejo de tu integridad. ¿Cuántas veces has sentido la tentación de fingir seguridad para no ser devorado por la incertidumbre? El viaje hacia la verdadera templanza comienza en las cámaras silenciosas de la autoconciencia, allí donde enfrentas tus propias sombras, el eco de antiguos fracasos, la voz que duda, el miedo al rechazo. Pero es en ese fuego donde se forja el acero de la autocompasión y el coraje. La montaña de la adversidad no es el enemigo, sino el escenario en el que eliges coronarte a ti mismo. No te equivoques. La verdadera compostura no nace del orgullo, sino de la claridad. El hombre que ve con lucidez no necesita responder a cada provocación. Ya ha trazado sus límites en el suelo de su propia mente, ha aceptado lo que puede transformar y ha soltado aquello que no está en sus manos. Su interior permanece sereno, y esa quietud, esa ausencia de turbulencia, es la muralla que lo protege del caos exterior. No es que nada le afecte, sino que ha elegido no mostrar sus titubeos ante los ojos hambrientos de juicio. Mientras muchos llevan sus inseguridades como escudos rotos, disculpándose antes de hablar, riendo demasiado alto, entregando detalles personales para comprar aprobación, el hombre dueño de sí mismo avanza distinto. No busca miradas cómplices, no adapta su postura para ganarse palmas. Se planta en la tierra como si fuera suya, porque en el fondo ya lo ha decidido. Pertenece. Esa certeza callada desconcierta a quienes viven en la prisa y el espectáculo, expone la inseguridad de los demás. Porque mientras todos compiten para demostrar su valor, él simplemente existe. En una época obsesionada con el aplauso, el drama y la reacción, el hombre que se rehúsa a ser sacudido se vuelve imposible de ignorar. La presencia que no necesita justificarse se convierte en una fuerza magnética. Como enseñaba Maquiavelo, no basta con ser fuerte, hay que parecerlo. Pero el secreto más profundo es que la apariencia surge de una raíz interior. Si otros creen que estás en control, te tratarán como tal. Pero ese control empieza con la forma en que gobiernas tus propios gestos, tu propio silencio. La verdadera ecuanimidad no es un disfraz para gustar. No es una máscara que se pone ante el público.
Es el fruto de una mente que ha dejado de perseguir lo trivial, que ha roto la adicción al me gusta, que ha entendido que la urgencia solo conduce al olvido de uno mismo. Cuando actúas desde la urgencia, cedes la corona de tu reino interior. Pero cuando te sientas en el trono de tu propia vida, cuando reconoces que la calma es tu espada y la integridad tu espejo, la influencia fluye hacia ti como un río que reconoce su cauce. En ese momento, la confianza ya no es un acto, es una emanación, y descubres que, en última instancia, el respeto, la claridad y la admiración no son dones que se piden, son el reflejo natural del hombre que ha aprendido a reinar sobre sí mismo. Hay un hombre que camina entre la multitud, y aunque todos lo ven, pocos advierten el poder real que habita en su interior. No es el que grita más alto, ni el que invade el espacio con gestos grandilocuentes. Es aquel que en el rumor del mundo se mueve como si escuchara un ritmo secreto. Sus pasos lentos son la afirmación de quien no tiene prisa por impresionar, y en el eco de su silencio resuena la verdad de alguien que se ha encontrado a sí mismo en el espejo de la integridad. Cada palabra que elige omitir es una piedra más en la fortaleza de su calma. En un tiempo donde la urgencia de opinar y reaccionar ahoga la voz interior, él guarda sus emociones como un tesoro sagrado, ejerciendo el dominio silencioso de quien ya no necesita probar nada a nadie. Cada vez que te resistes a reaccionar al primer impulso, cada vez que permites que el otro se desnude en sus intenciones mientras tú te mantienes firme, estás forjando el filo de tu propia espada, la perspicacia. Entiendes que la ventaja no es cuestión de fuerza, sino de claridad, y que ver el juego oculto detrás de las palabras es el privilegio de quien sabe esperar. Puede que te llamen frío, puede que te llamen distante, pero tú has aprendido que la soledad de la autenticidad es preferible al bullicio de la aprobación vacía. No buscas ser querido, buscas ser verdadero. No te obsesiona ganar, sino perdurar, avanzar, sin perderte en el ruido de la competencia superficial. Tu nonchalance, tan a menudo malinterpretada como pasividad, es en realidad una llama controlada, paciencia con colmillos, atención sin ansia, voluntad que elige el momento justo para actuar. Proyectas fuerza sin recurrir a la agresión, impones límites con la firmeza tranquila de quien conoce el valor de su propio territorio. Sostienes la mirada ante el desafío, permites que el silencio te represente, y nunca dejas que el miedo a la incomodidad te arrebate el dominio sobre ti mismo. Sabes que en toda sala hay un hombre que no compite, observa, calibra y habla solo cuando sus palabras superan al peso del silencio. Ese hombre eres tú, y por eso tu presencia basta. No suplicas por respeto, lo atraes. Tu energía no busca llenar vacíos, simplemente es. Y esa rareza convierte tu compostura en el trono invisible de cada encuentro. Quizá el mundo de 2025 te empuje a exhibir una confianza fabricada, a rellenar el vacío con historias, a medir tu valor en likes y aplausos digitales. Pero el verdadero maestro no se deja atrapar en esa red. El dominio propio se forja en la intimidad de las derrotas calladas, en la mirada honesta al propio miedo, en la aceptación del error y la imperfección como maestros. Has conocido la ansiedad que esconde el ego, la sombra de inseguridad que alguna vez te hizo buscar aprobación. Sin embargo, al enfrentarte a tu sombra con coraje, a la manera de Jung, y transformar la duda en determinación, como invita Nietzsche, descubres que la serenidad de Schopenhauer no es resignación, sino sabiduría. Aceptar que nunca serás perfecto, pero que puedes elegir crecer cada día desde tu propio centro. No confundas la indiferencia real con el arte de parecerlo. La insensibilidad es una armadura vacía,
La verdadera templanza es sentirlo todo y decidir con maestría qué mostrar y cuándo. En cada tentación de justificarte, eliges la compostura. En cada provocación, la quietud. En cada conversación, la ponderación. El poder, lo sabes, está en tu capacidad de decidir. Solo yo elijo qué importa. Solo yo abro las puertas de mi mundo. Solo yo decido cuándo hablar y cuándo callar. Así, al habitar plenamente tu propia vida, te conviertes en el hombre que no necesita el permiso de nadie para ser quien es. Y cuando esa autenticidad entra en una sala, el mundo entero, aunque no lo entienda, se detiene a escuchar. Hay un lugar profundo, oculto tras el ruido del mundo, donde la verdadera confianza toma forma. No es una máscara, ni un truco aprendido, ni el grito de quien busca ser visto, sino una semilla que germina en el silencio interior y crece a la sombra de la autenticidad. Imagínate de pie frente al espejo de tu integridad, observando el reflejo sin adornos, aceptando tanto la sombra de la duda como la luz de tu valor. Allí, en esa quietud, te das cuenta de que la raíz de la autoconfianza no es la estridencia, ni la confrontación abierta, sino la firmeza tranquila de quien ha decidido no moverse salvo por voluntad propia. Es en los espacios vacíos, cuando todos se inquietan y llenan el aire con palabras vacías, cuando buscan desesperadamente tu reacción, donde descubres el poder de tu propia serenidad. Los demás, incómodos ante tu calma, confiesan más de lo que quisieran, revelando sus verdaderas intenciones, mientras tú te mantienes en tu fortaleza de calma interior, envuelto en el manto de la compostura. Pero este viaje no es un juego de manipulación. Es el arte de proteger tu espacio emocional, de habitar el territorio de tu mente sin permitir que otros planten sus banderas en tus fronteras. Si alguien intenta provocarte y tú respondes con la quietud de la montaña ante la tormenta, el control cambia de manos. Si alguien te insulta y sigues inalterable, su incomodidad crece como una sombra que no pueden disipar. Si alguien te desafía y no te abalanzas a perseguirlo, comienzan a cuestionar su propio valor y su impulso. Así se forja el poder auténtico, no por dominio, sino por disciplina, no en la reacción instintiva, sino en la respuesta elegida con maestría. El hombre que no se inmuta ha pasado años en los salones solitarios de la autocomprensión, enfrentando el espectro de sus miedos, soportando el peso de sus fracasos, aprendiendo a distinguir entre el impulso de la reacción y la nobleza de la respuesta. Ha templado su voluntad como quien afila una espada y ha aprendido que la compostura es su mejor escudo ante los vaivenes del mundo. Su presencia es el trono donde se sienta la dignidad. Y su mirada tranquila es la llave que abre puertas que otros no saben ni que existen. Aprender a soportar el malentendido, a guardar el propio plan aun cuando el ego clama por reconocimiento, a postergar la gratificación cuando la atención está al alcance. Ese es el precio de la verdadera autoridad. En los días de 2025, cuando la tentación de fingir seguridad en redes sociales es constante, cuando los juegos de poder sutil se multiplican en el trabajo y las relaciones, y cuando el ruido del mundo intenta arrastrarte, solo el que permanece imperturbable en su centro logra diferenciarse, porque la mayoría actúa por impulso, gritan, reaccionan, buscan ser escuchados. Y en ese estrépito, su esencia se diluye, se vuelven previsibles, intercambiables, perdidos en la multitud. En cambio, el hombre dueño de sí, el que viste el manto de la serenidad y lleva la espada de la acción consciente, es inolvidable. Su calma es rara y magnética, su silencio un lenguaje más poderoso que cualquier grito. Quienes le rodean sienten la extrañeza y el atractivo de alguien que no necesita, que no persigue, que no se pierde en la urgencia del momento.
Así cambia el curso de las interacciones, no por lucha, sino por presencia, no por convencer, sino por encarnar el estándar. Se convierte en la referencia silenciosa ante la cual los demás miden su propio aplomo. El verdadero líder habla al final, no por timidez, sino porque escucha y observa desde la montaña de la paciencia. El hombre más fuerte no necesita gritar. Su sola presencia basta para centrar la sala. Así, tu silencio se convierte en espada y escudo. No te apresures en debates vacíos. No busques el centro del escenario. Deja que otros se desgasten en su carrera por ser vistos. Y cuando la polvareda se asienta, cuando las voces se apagan, tú permaneces, firme, nítido, inamovible. No te dejes arrastrar por la prisa de un mundo que idolatra la apariencia y descuida la esencia. Cuando eres dueño de tu tiempo, inmune a la tiranía de la aprobación ajena, te elevas por encima de la multitud. Te conviertes en esa rara presencia que no necesita reclamar atención porque la ha conquistado por derecho propio. Así se manifiesta la verdadera confianza, como una montaña serena en medio del temblor del mundo, como un faro que no grita, pero que todos buscan cuando llega la tormenta. En el espejo silencioso de la madrugada, descubres que la verdadera confianza no es un disfraz que te pones antes de salir a enfrentar el mundo, sino una fortaleza que se construye piedra a piedra, en las cámaras más íntimas de tu ser. La calma auténtica nace en la fragua de las derrotas y en el eco de todas esas noches en que tuviste que enfrentarte a la sombra de tu propia inseguridad, cuando la ansiedad susurraba y el orgullo se tambaleaba. Aprendes entonces que el poder real no requiere gritos, ni la máscara vacía de la arrogancia. Es el arte de sostenerse con serenidad en medio del caos, de ser el ojo imperturbable en la tormenta de 2025, donde todos buscan aprobación, donde la apariencia parece pesar más que la sustancia. El hombre, verdaderamente dueño de sí mismo, no exige atención. La convoca con la gravedad tranquila de su presencia. Habita su propio cuerpo como quien custodia un castillo de calma. Sus palabras son escasas, pero cuando surgen, cortan como una espada afilada. Cada movimiento, cada silencio, es un acto de dominio. El dominio que surge de saber quién eres, sin necesidad de justificarte ni de ceder al juego invisible de quien compite por el aplauso. En una época en que la confianza se simula en pantallas y se fingen gestos aprendidos, tú eliges la integridad como tu reflejo más honesto y la compostura como tu manto ante los vientos de la comparación. Aprendes a poner límites sin levantar la voz, a decir no con una mirada firme, a retirarte de la confrontación sin miedo a perder el respeto, porque tu valor no depende del juicio ajeno, sino del respeto que has sembrado en tu propia alma. Cada vez que eliges el silencio en vez de la reacción, cada vez que dejas pasar la provocación sin perder el eje, asciendes una montaña interna, forjando un trono desde el cual gobiernas tu vida. Esta es la sabiduría que enseñaba Maquiavelo. Proyectar fuerza sin recurrir a la violencia, inspirar respeto sin exigirlo y ser una presencia que ancla a los demás, no porque los necesite, sino porque ha aprendido a ser suficiente para sí. En la danza de las relaciones, descubres que no es el frío desapego ni la manipulación lo que otorga poder, sino la soberanía emocional, la capacidad de amar sin disolverse, de escuchar sin absorber el drama, de sostenerte entero aun cuando el otro tambalea. Creas tensión y profundidad no al perseguir, sino al permanecer íntegro, cultivando una belleza rara, la de quien no necesita ser necesitado, la de quien ya es completo antes de abrir la puerta. Aquí, en el jardín secreto de la autoconfianza, aprendes que la paz verdadera no es una estrategia,
sino el fruto de 1000 pequeñas victorias privadas, de las cicatrices que nadie ve, de los momentos en que elegiste no rebajarte a la mezquindad, ni ceder a la urgencia de defenderte ante cada juicio. La vida te pondrá a prueba. Insultos, rechazos, incomprensión, todos llegan como olas intentando erosionar tu base. Pero la grandeza no se mide por la magnitud de tu reacción, sino por la quietud de tu espíritu ante la tormenta. Hay un coraje inmenso en no responder al ataque, en no dejarte arrastrar al barro, en mirar hacia adelante con los ojos limpios, los hombros erguidos y el propósito claro. Eso, y solo eso, es lo que te convierte en alguien verdaderamente raro. Un hombre que no se tambalea, que no negocia su paz, que se sienta en el trono de su propia vida, no porque otros lo aplaudan, sino porque, finalmente, él mismo se respeta. Eso es lo que hace que te recuerden. No el ruido que produces, sino la serenidad que sostienes como un faro inquebrantable en la tormenta. No es el aplauso que persigues, sino la gravedad silenciosa con la que caminas por la vida, como si cada paso resonara en las piedras de tu propio destino. No llegas a la auténtica calma por accidente. La forjas en las cámaras silenciosas de la autoconciencia, templada en la fragua del dolor, el fracaso y la paciencia, esculpida con la intención inquebrantable de quien no huye de su propia sombra. La verdadera confianza se revela en el espejo de la integridad, ahí donde tus ojos se encuentran a sí mismos y descubren que no necesitas justificarte, ni buscar validación, ni suplicar pertenencia. Simplemente existes, deliberado y sereno, imposible de mover por las mareas ajenas. Este es el arte de la verdadera automaestría. No finges desinterés, sino que te vuelves tan arraigado en tu centro que el mundo exterior ya no puede sacudirte. No es ausencia de emoción, es la presencia dominante del autocontrol. Es la fortaleza interior que sostiene la tensión sin quebrarse, el poder de escuchar el insulto sin reaccionar, de soportar la presión sin dejarte arrastrar por la prisa. El hombre imperturbable no está vacío de sentimiento, rebosa disciplina. Y esa disciplina es la forma más elevada de respeto propio, la armadura invisible que protege tu reino interior. Comprende que la auténtica calma se gana. No es instintiva para la mayoría. Naces impulsivo, hambriento de aprobación, anhelante de comprensión. Pero el hombre que se entrena, que aprende a observar el tumulto interno sin ceder ante él, a retrasar la gratificación, a permanecer sereno aun cuando el ruido le rodea, ese hombre se vuelve intocable. No porque el mundo deje de desafiarlo, sino porque ha dejado de temer los desafíos. Cada adversidad es una montaña que escalas hacia tu propio trono. No huyes de la sombra, la miras de frente y transformas tu debilidad en poder, tu duda en determinación. Maquiavelo entendía el teatro de la influencia. La percepción moldea el respeto y la autoridad. Si te muestras necesitado, el mundo te percibe débil. Si te presentas calmado, te ven competente. Si demuestras desapego, despiertas un respeto silencioso. El hombre verdaderamente imperturbable domina este arte, pero no con máscaras ni manipulación, sino con una coherencia inalterable. Su poder no es una pose, sino un hábito cristalizado. Su presencia no fluctúa según las miradas ajenas. Permanece idéntico, solo, rodeado de multitudes o ante el conflicto. Esa constancia edifica confianza, y aunque no siempre se exprese, la confianza es la raíz oculta del control genuino. Cuando los demás comprenden que no pueden sacudir tu calma, comienzan a cambiar su propio compás. Titubean, reflexionan, se confrontan con su propio ruido, porque tú te has convertido en su espejo. Tu autocontrol es el reflejo donde los demás ven su propio desorden, y en ese contraste te elevas sin pronunciar palabra.
No se trata de sentirte superior, sino de habitar tu soberanía, ser dueño de tu espacio, arquitecto de tu energía, guardián de tu presencia. Eliges cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo revelar tu verdad. Nadie puede arrastrarte fuera de tu centro, porque tu fortaleza brota de una ciudadela interior impenetrable. El hombre no teme ser incomprendido. Entiende que el misterio vale más que la justificación, que la sugerencia es más seductora que la confesión abierta, que un rostro sereno impone más respeto que una voz estridente. No cambia su fortaleza por compasión, ni suplica ser descifrado. Permite que los demás imaginen, proyecten, especulen. Él permanece en calma y su quietud se vuelve su poder. En un mundo de ruido, tu silencio es un manto invisible que envuelve y deja huella. Porque en la era de la inmediatez y la reacción, el hombre que sabe pausar, escuchar, observar sin precipitarse, se vuelve impredecible y por eso mismo inolvidable. La gente no recordará cada palabra tuya, pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Y estar ante alguien que no necesita, que no ruega, que no tiembla ante el caos, es una experiencia imborrable. La presencia genuina deja una marca que permanece mucho después de que el ruido se apaga. Así, en 2025, entre las redes sociales que fabrican apariencias y las presiones invisibles que buscan domesticar tu espíritu, tú eliges sentarte en el trono de tu propia vida, portando la espada de tu determinación y el escudo de tu calma. No buscas dominar a otros, sino gobernarte a ti mismo. Y ahí reside la verdadera grandeza, ser la montaña que no se mueve, el espejo que revela, el silencio que transforma. Ese es el peso que se siente cuando entras en una habitación y tu sola presencia altera la atmósfera sin que digas una palabra. Es la gravedad silenciosa de quien ya no necesita convencer, ni mendigar miradas, ni ocupar el centro del escenario con gestos vacíos. Si buscas respeto, deja de actuar como si tu valor dependiera de la aprobación externa. Suelta la necesidad de justificarte o de explicar cada paso que das. Observa cómo el mundo se mueve a tu alrededor, sin precipitarte a responder a cada demanda, cada provocación, cada rumor de incertidumbre. Aprende a guardar tu energía como si fuese el oro más escaso, porque en verdad lo es. Tu atención es el combustible de tu vida, y no todos merecen beber de esa fuente. La verdadera confianza se forja en los pasillos más oscuros de la conciencia, donde has aprendido a sostener la mirada propia frente al espejo de la integridad. Se edifica en la fortaleza interior de quien ha caminado por la montaña de la adversidad y ha comprendido que no es el ruido lo que define al hombre, sino su capacidad de permanecer imperturbable en el centro de la tormenta. Quien domina el arte de la compostura, quien sabe escuchar antes de hablar y dejar que otros se descubran mientras él se reserva, ese hombre no solo inspira respeto, modifica la percepción misma del espacio que ocupa y todo lo que ocurre en él. En 2025, cuando las redes sociales incitan a fingir seguridad, cuando los ambientes laborales premian al que grita más fuerte y cuando las relaciones exigen máscaras cambiantes, la verdadera fuerza es conservar el centro propio. La indiferencia estratégica no es frialdad, sino la capacidad de dirigir tus emociones hacia lo que de verdad importa. Es el escudo invisible de la templanza, la espada afilada de la decisión firme. Es saber permanecer erguido cuando otros desean verte caer, mantener tu rumbo cuando el entorno grita por tu atención. Esta fortaleza no es para los ansiosos ni para los que buscan gratificación inmediata. Es para el hombre que ha mirado de frente sus propios fantasmas, la sombra de la inseguridad, el dolor de antiguos fracasos,
la duda que susurra en la noche, y ha decidido no huir, sino integrar esas partes en la totalidad de su ser. Como Jung enseñó, abrazas tu sombra. Como Nietzsche propuso, transformas la fragilidad en voluntad inquebrantable. Y como Schopenhauer susurra, aceptas la imperfección sin dejar de aspirar a lo sublime. El viaje comienza cuando dejas de imitar la confianza y eliges, en soledad, el compromiso con tu verdad. Se profundiza en cada desafío, donde decides no reaccionar, sino responder, no defenderte, sino afirmar tu presencia. Cada vez que marcas tus límites con la calma de quien se sabe merecedor, sin imponerte ni ceder, ocupas tu propio trono, el único lugar donde puedes reinar sobre ti mismo y, por tanto, influir de verdad sobre el mundo. La lección final es simple y radical. Sé imperturbable, no para demostrar poder, sino porque, en lo más hondo, ya lo eres. Que tu serenidad se convierta en el faro para otros. Que tu autocontrol sea el testimonio silencioso de tu maestría. Porque solo cuando dejas de buscar validación, empiezas a vivir como un verdadero soberano de tu destino. Y ese es el poder que nunca se desvanece.